Buenos días a todos y a todas. Es un honor darles la bienvenida a este significativo evento organizado por el Vicerrectorado Administrativo y Financiero de la Universidad Central del Ecuador, titulado A un año de lucha por la defensa institucional. Hoy nos reunimos para celebrar y reflexionar sobre la lucha por la autonomía universitaria, un pilar fundamental que fortalece la independencia y la integridad de nuestra casa de estudios. Durante este año hemos sido testigos de un compromiso inquebrantable con la defensa institucional, un compromiso que se refleja en cada una de las acciones y debates encaminados a preservar nuestra identidad y autonomía. Este evento no solo es un espacio de la memoria y reconocimiento, es un llamado a continuar trabajando unidos por el bienestar y la excelencia de nuestra universidad. En esta mañana queremos saludar la presencia de las autoridades que nos acompañan. La doctora Caterina Zurita, vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación. Por favor, un aplauso para cada autoridad. Doctor Silvio Toscano Vizcaíno, vicerrector administrativo y financiero de la universidad. Ingeniera Jenny Loor, decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Doctor Javier Palacios Abad, abogado constitucionalista. De igual manera queremos saludar a nuestra moderadora de la mañana, la magíster Paulina Ortiz, psicóloga educativa de Bienestar Universitario. De igual manera queremos agradecer la presencia de los señores decanos, subdecanos, directores departamentales, señores docentes, estudiantes, empleados, sean todos bienvenidos. Solicitamos al público presente ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional del Ecuador. Les invito a tomar asiento. Es un honor presentar a nuestra distinguida anfitriona, la ingeniera Jenny Loor, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra casa de estudio. En esta ocasión, siendo este evento desarrollado en su facultad, la ingeniera Loor nos brindará unas palabras de bienvenida. Gracias. Muy buenos días con todos aquí presentes. Es un honor darles la más cordial bienvenida a nuestra casa.
Como Facultad de Economía nos encontramos en un año muy especial. Este es nuestro año de jubileo de bodas de diamante. Hace 75 años, un 20 de junio de 1950, se fundó la primera Facultad de Ciencias Económicas. Por supuesto, fue la nuestra, como Universidad Central. Estimadas autoridades, doctora Catherine Zurita, vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación, doctor Silvio Toscano, vicerrector administrativo y financiero, invitados especiales, doctor Abad, abogado constitucionalista, estimados decanos y subdecanos, docentes, estudiantes, trabajadores y miembros de nuestra comunidad universitaria. Hoy nos reunimos en un momento especial, un momento que marca un año de gestión de las autoridades actuales de nuestra alma mater. Un año de trabajo arduo, de compromiso con la excelencia académica y de defensa inquebrantable de los principios que rigen nuestra institución. Este evento no es solo una conmemoración de un primer año en funciones, sino también una declaración firme y contundente en favor de la autonomía universitaria, un derecho que nos pertenece y que debemos proteger con determinación. Sabemos que el camino no ha sido fácil. Existieron obstáculos que buscaban impedir el avance de un proyecto universitario basado en la transparencia y el progreso. Sin embargo, el compromiso con la educación, la integridad y la autonomía académica prevalece, demostrando que siempre saldrán adelante cuando se defienden con valentía. Hoy es un espacio de reflexión y celebración, un espacio que reafirma la convicción de que la universidad es y debe seguir siendo un territorio de expresión libre, donde el conocimiento y la investigación sean los pilares que guíen su desarrollo. La autonomía universitaria no es un privilegio, sino un derecho, conquistado con esfuerzo y que debemos seguir resguardando para garantizar que nuestra institución continúe formando profesionales críticos, éticos y comprometidos con la sociedad. Agradecemos a todos y todas los que han defendido esta causa, a quienes han creído en la visión de una universidad libre, plural y autónoma. Este es un día para celebrar, pero también para recordar que la lucha por la autonomía académica es permanente. Sigamos construyendo juntos la universidad que queremos y merecemos. Bienvenidos a este evento y que nuestra voz en defensa de la autonomía universitaria resuene por siempre. Doy la inauguración a este evento. Muchas gracias. Agradecemos la bienvenida de cada una de las personas que se está acercando justamente esta mañana a este evento importante aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. A lo largo de esta jornada contaremos con la participación de ponentes destacados que compartirán sus experiencias y perspectivas sobre la defensa de la autonomía universitaria. Además, tendremos espacios de diálogo y reflexión en los que cada uno de ustedes podrá aportar a ese debate fundamental para el futuro de nuestra institución. A continuación, es un honor presentar a la magíster Paulina Ortiz, psicóloga educativa de la Dirección de Bienestar Universitario, quien nos indicará la metodología del evento y además actuará como moderadora del mismo. Muchas gracias. Damos inicio. Buenos días, estimados presentes, autoridades. Gracias por estar aquí. Para mí es un privilegio presentar el evento. Damos la bienvenida a los conferencistas, la doctora Catherine Zurita,
Vicerrectora de Investigación, Doctorado e Innovación, el doctor Silvio Toscano Vizcaíno, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Central del Ecuador, y el doctor Javier Palacios Abad, abogado constitucionalista. La metodología del evento se desarrollará sobre los temas que ha preparado cada conferencista con un máximo de 20 minutos. Luego de la participación de los conferencistas se abrirá una ronda de preguntas. Iniciamos. Doctor Silvio Toscano Vizcaíno, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado de los Tribunales de la República, doctor en Jurisprudencia, egresado de la Maestría en Derecho Administrativo, magíster en Docencia Superior, doctor en Derecho y Gobernanza Global, Premio Universidad Central del Ecuador 2020, Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Salamanca, autor de varios trabajos académicos y libros. Su experiencia laboral: juez provincial de Pichincha, asesor jurídico del Consejo Nacional de la Judicatura, coordinador nacional de quejas de la función judicial, jefe del distrito de Pichincha de la función judicial. Se ha desempeñado además como secretario general de la Universidad Central del Ecuador, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas por más de 28 años. Actualmente se desempeña como vicerrector administrativo y financiero. Le damos la bienvenida al doctor Silvio Toscano con el tema La defensa por la dignidad y la autonomía universitaria. Creo que está bien. Buenos días con todas y todos los presentes. Muchas gracias por la asistencia a este evento que me he permitido organizar desde el Vicerrectorado Administrativo, porque creemos que fechas como las que se aproximan no deben quedar en el olvido. Quiero saludar de manera especial a la mesa directiva, a la vicerrectora de investigación, a la señora decana de la Facultad de Ciencias Económicas y al compañero abogado constitucionalista, el doctor Javier Palacios, con quien pudimos compartir momentos complejos, difíciles del año anterior, desde el ámbito jurídico también. Para mí, el agradecimiento también por el espacio de esta facultad. Ya explicaré por qué en esta facultad, pero que me trae siempre grandes recuerdos. Hace un momento les hacía alguna mención. Desde la adolescencia veníamos acá inspirados por un gran profesor que tuvimos, Juan Pazimiño, el historiador, y que nos motivaba a que recuperemos siempre de aquí los boletines económicos. Así que para mí es siempre motivo especial el estar en este auditorio particularmente y en esta facultad. Quiero, para ubicarnos en el tiempo, nada más señalar 3 fechas para que no nos confundamos, porque en realidad esta no es una rendición de cuentas, ni es un acto que pretende hablar sobre un año de nuestras funciones. Es un año para conmemorar un episodio complejo, derivado en varias situaciones que devienen también en una problemática que persiste en la universidad, a la que en parte me referiré. Quiero entonces que tengamos presentes 3 fechas. El 7 de marzo, el ex vicerrector administrativo y financiero presentó una denuncia contra las autoridades que se posesionaron el 8 de marzo. Nosotros nos posesionamos en el Teatro de Artes, que aquí está su decana, el 8 de marzo, y el 11 de marzo iniciamos nuestra gestión. Ahora bien, varias son las motivaciones que provocan el que hayamos organizado este evento. Por un lado, la necesidad de mantener la memoria histórica, el recuerdo de los sucesos, que no sea el olvido el que se instaure en las personas
que tengamos siempre presentes a los protagonistas de las historias y también a sus acontecimientos. Mantener vivo el recuerdo siempre será imprescindible en la construcción de una comunidad universitaria que genere la memoria colectiva. Ese concepto que lo introdujo el sociólogo y filósofo francés Maurice Halbach como una elaboración compartida y objetiva que supera la individualidad y la subjetividad. Y por eso es que me he permitido un poco cambiar el formato del día de hoy para que al final también compartamos ideas con ustedes, que también nos hagan sus comentarios, sus reflexiones, sus críticas que crean convenientes. Por otro lado, motivación también es el que podamos edificar una voz propia, la historia presente, relatarla siempre, la historia presente de la que habla precisamente Juan Pazimiño Cepeda, evitar el discurso único. En esto cabe mencionar a Chimamanda Ngozi Adichie, quien en uno de sus relatos, probablemente el más conocido, porque además se ha difundido por YouTube, pero esto está escrito por ella, nos hace saber el peligro de la historia única, que según la autora se funda en estereotipos incompletos que privan de dignidad a las personas y dificultan reconocer nuestra común humanidad. Este evento también se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Por ello, también nuestro homenaje a la mujer universitaria, estudiante, docente, servidora, trabajadora, quien también jugó un papel importante en los acontecimientos que iniciaron hace un año y que hoy los pretendemos recordar. Y lo hacemos en este lugar, en esta facultad, que fue germen de las acciones antiuniversitarias, contrarias a la democracia y a la autonomía. Lo hacemos porque no debemos olvidar. No se trata de manera alguna de revanchas, de generar odios, pero sí mantener intacta la memoria. Y en esto nuestras propias acciones lo demuestran. Pese a la infamia, a los virulentos ataques de los que fuimos objeto, no hay un solo acto de persecución o represalias, aunque algunos pretendan victimizarse. Creemos en la libertad de expresión, en el debate, en el diálogo, en los consensos. No nos intimidan las críticas, las recibimos de buena manera, como de buena manera puedan venir. Creería encontrar como antecedente principal de los acontecimientos del año anterior, que se relacionan con las gestiones previas al último proceso electoral de la universidad para elegir autoridades centrales. Y ustedes y yo podremos recordar que de manera generalizada, mayoritariamente las y los universitarios, habíamos apreciado que la universidad con la que siempre soñamos, esa universidad de los gloriosos momentos históricos, se había diluido en los últimos años y necesitaba un cambio. Creo que en eso coincidimos todos. Sin embargo, las visiones fueron distintas. Y podría, a manera de simplemente hipótesis, señalar unas dos corrientes que se presentaron. La una, en la que nos ubicamos, que propuso un cambio de esta universidad, deponiendo las diferencias, organizamos un proyecto amplio, unitario, en medio de la diversidad. No todos estábamos de acuerdo, ni lo estamos en la actualidad, pero superamos esas diferencias y en medio de esa diversidad ganamos las elecciones. Este proceso único nunca antes visto en la universidad. Se criticó con quienes nos aliábamos. Desde luego, la unidad ya en el gobierno universitario debe ser colectiva.
el gobierno debe ser colectivo, debe afianzarse esa unidad, pero será motivo de otro análisis, de otra reflexión que en lo personal estoy empeñado también de hacerlo, dado que regularmente me gusta escribir sobre los acontecimientos. La otra corriente era sostenida por las autoridades anteriores fundamentalmente, generalmente, no digo para todos, pero las anteriores autoridades dividieron su participación en diferentes frentes, que mantenían el mismo criterio, por un lado estigmatizante a ciertos sectores y en defensa de los privilegios adquiridos durante esa administración. No lograron la unidad porque primaron los intereses personales y vanidades individuales de quienes se consideraron ungidos para el rectorado. Por nuestro lado, conformamos una sola lista de unidad denominada Adelante con Compromiso, integrada por varias organizaciones universitarias. De otro lado, se inscribieron 9 listas aún pretendiendo que el Consejo Electoral califique a quienes no tenían mínimos requisitos. Por ahí hay una lista que creo se inscribió, inclusive con algún técnico docente como candidato a vicerrectorado, que quisiéramos que lo sean, pero los requisitos no lo permitían. Ganamos de largo en la primera vuelta y en la segunda, con excepción de una lista que nos apoyó, se unificaron los perdedores que nuevamente fueron derrotados. La comunidad universitaria estaba consciente a quienes representaban. La lista perdedora en la segunda vuelta, patrocinada por el ex vicerrector administrativo y financiero, reconoció su derrota de manera pública. No apeló los resultados en ninguna de las instancias que permite el reglamento de elecciones. Una vez proclamados los resultados, fuimos posesionados el 8 de marzo del año anterior como nuevas autoridades en sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario, con la presencia del ex vicerrector administrativo, quien avaló ese acto de posesión. Sin embargo, un día antes había presentado su denuncia. Pues cada uno podrá calificar esta conducta. ¿Qué decía la denuncia en lo fundamental? Presentada el 7 de marzo ante el CES, argumentaba que Patricio Espinosa no cumplía con los requisitos para ser candidato a rector, pues se había jubilado y no era representante docente de la universidad a la Asamblea de Educación Superior, a la ACSEC. No me detendré en muchos de estos aspectos porque entiendo que en la parte jurídica quien más nos puede dar luces es Javier. Estos mismos argumentos fueron desechados en el transcurso del proceso electoral interno, en las instancias que correspondía, pero también por una jueza constitucional frente a una acción de protección presentada por el antes candidato y hoy rector de la Universidad Central. La admisión de la denuncia siguió un procedimiento cuestionable desde el inicio, con un instrumento jurídico que nunca lo advertimos los universitarios, que lo vivimos desde ya varios años, que no advertimos lo peligroso que podría resultar para la democracia y la autonomía de cualquier universidad pública y en cualquier situación en que ella se encuentre. Existe una normativa de revisión de procesos electorales emitida por el CES que tiene apenas 8 artículos, absolutamente inconstitucional, que no permite apelar las decisiones del CES, convirtiendo a esta institución en una institución omnívoda, con superpoderes. De allí los temores que pudimos evidenciar en ese mismo proceso, cuando pese a habernos reunido con con rectores de ese momento, de universidades, tenían temor a poder brindar su solidaridad, precisamente porque estábamos enfrentando a una institución que finalmente representa también a intereses particulares y a intereses gubernamentales, como pasaré a explicar. Esta denuncia se calificó por parte del presidente del CES luego del tiempo establecido en su propia normativa. El pleno de esta institución solicitó a la CENESID que presente el informe técnico jurídico. El informe original fue favorable a las autoridades,
no encuentra ninguna irregularidad. Me remito a los documentos. Quien quiera revisar, establece que no existía ninguna irregularidad. Pero en una decisión por demás sospechosa, el Pleno del CES resolvió pedir una ampliación del informe. En temas de orden jurídico, cualquier ampliación tiene que versar sobre el mismo tema sobre el que el informe anterior había presentado. No podría salirse de su informe para presentar uno que es absolutamente o que fue absolutamente distinto, y ahora ya no, cuestionando la posibilidad, ni siquiera reconociendo, perdón, la propia denuncia. Se va más allá de lo expuesto por la denuncia. Ahora entonces el ataque fue frente a un supuesto certificado que no habría existido, pero que está a la saciedad demostrado que ese certificado era válido, legal, sobre los requisitos de la doctora Catherine Zurita, vicerrectora de investigación. Presentamos suficientes documentos en esos temas tan absurdos de nuestro tiempo. La CENESID nos exigió que presentáramos documentos en físico y presentamos alrededor de 3,000 documentos. Seguramente por eso no pudieron alcanzar a revisar, a leer, y no entendieron bien cuál era el objeto de la denuncia y cuáles eran nuestras argumentaciones para desvirtuar esa denuncia. Solicitamos audiencias, presentamos documentos, no se nos aceptó nada de lo que nosotros presentamos, nada sirvió. El Pleno del CES tenía una idea preconcebida y coordinada con la CENESID, y por mayoría de votos pidió una ampliación de ese informe. Perdón, ya estoy en la parte de la resolución del Pleno del CES. Por mayoría de votos, el CES resuelve, bienvenidos estudiantes, si hacía falta su presencia. Gracias, sé que están en exámenes en tiempo ya de salida de este semestre. Pero digo, el CES y la CENESID trabajaron de manera coordinada, porque aquí hay que comprender perfectamente bien. En términos estrictos, la institución del CES es concebida, y la CENESID también, son concebidas para que haya un predominio desde el Ejecutivo, es decir, del gobierno de turno. En este caso, gracias. En este caso, funcionó tal cual. Los votos de los representantes del Ejecutivo y los votos también de los representantes de las universidades privadas, que evidentemente tampoco veían con agrado o ven con agrado el desarrollo de las universidades públicas. La CENESID y el CES demostraron que responden a intereses políticos, que tuvieron interés en intervenir a la universidad, como lo han hecho en otras universidades, y por lo mismo nuestra lucha fue contra el poder, contra el Ejecutivo, contra este mismo gobierno, que ya vemos cuáles son sus actuaciones en estos momentos y que prefiero obviar por encontrarnos en un momento electoral, pero está claro cuáles han sido las intenciones desde el Ejecutivo. A lo interno, los perdedores generaron un ambiente de desestabilización e incertidumbre, afectando el funcionamiento de la universidad. Aún varios de quienes fueron parte de nuestro proceso tuvieron dudas y se dejaron arrastrar a momentos por el miedo a una supuesta intervención que la creían estaba a puertas de la universidad. Se fraguaron una serie de bulos, falsedades que afectaron a la comunidad universitaria. Desde el CES, su presidente, en una demostración de ignorancia jurídica, irresponsabilidad y arrogancia, que lo he dicho públicamente, no me retracto, declaró de manera pública que las autoridades habían cesado en sus funciones, lo cual no se correspondía ni con la realidad, ni tampoco con la propia decisión del CES. Con estas declaraciones, la oposición arreció en su intento de afectar a la honra de las personas
y en esa actuación no dudaron en menoscabar a la propia institución reclamando pronta intervención del CES. Recibieron sueldo de las autoridades a quienes desconocían. En esos actos universitarios de rebeldía me habría gustado ver alguna persona que recibió su sueldo, que desconocía a la autoridad, que diga que no quiere recibir su sueldo, porque le pagaron ilegítimamente. Cumplimos con nuestra obligación. Se unieron los ex candidatos en Santa Cruzada, demostrando unidad para el mal, pero obviamente de manera temporal, porque otra vez las ambiciones personales desbordaron los intereses colectivos. La idea de cese de funciones de las autoridades y el temor a la intervención puso en peligro las propias gestiones administrativas que no las dejamos de cumplir aún con el riesgo personal. Pero entendiendo bien que la decisión del CES, si bien en el ámbito del derecho administrativo estaba vigente, no podía contrariar los derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Para el cálculo electoral de quienes perdieron, no advirtieron que tenemos convicciones y sangre universitarias que nos ha forjado en la lucha. No, me voy a alargar, perdón. Seguimos con el mismo ímpetu, soñando como el Quijote, blandiendo las banderas de libertad de Eugenio Espejo, la esperanza de unidad de Simón Bolívar, aún con la leyenda del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, y con amor y responsabilidad del Principito con su rosa. Tenemos la fuerza y el impulso de quienes creen en nuestros principios y valores jamás traicionados. Recordaré en esos días difíciles que jamás se comprendió que en lo personal también afectaron a nuestras familias. Recibí el cariñoso saludo y empuje de mi tía María fallecida, a quien rindo homenaje. De mis seres más próximos, esposa, hijas, amigas y amigos entrañables. Los 3 estamentos que creyeron en nosotros se hicieron presentes desde el primer día de nuestra lucha. Su movilización y presencia en las calles nos revitalizó, nos dio toda la fuerza definitiva que necesitábamos en esos momentos. Mil gracias a ellos. Teníamos la razón, pero igualmente el derecho que nos asistía a defender nuestra dignidad. Y la defensa de la institucionalidad que supone la defensa de principios universitarios. Presentamos nuestra acción de protección frente a este atropello a nuestros derechos constitucionales y de la universidad como institución. No fue una defensa personal que también habría sido legítima, fue por nuestra universidad reivindicando sus años de lucha que hoy las hemos vuelto a levantar. El fantasma de la intervención también fue derrotado, pero este proceso también sacó lo malo, lo perverso de ciertos sectores universitarios, algunos de los cuales suelen asumir papel de intelectuales, de revolucionarios, poetas y hasta filósofos, que se dedicaron a expresarse en redes sociales sin un mínimo de rubor, sacaron su veneno y odios al más bajo nivel del TikTok, que dolorosamente para la universidad ha quedado implantado en nuestra comunicación universitaria. Sobre las redes sociales vale la pena recordar lo que dice Humberto Eco, ese autor de El nombre de la rosa, magistral novela llevada a la pantalla, dice: las redes sociales dan voz a legiones de idiotas que primero hablaban solo en un bar después de una copa de vino. Pero dice, lo hacían, y esto es lo importante, sin dañar a la comunidad. Hoy el mal uso de las redes conducen a la destrucción de personas, familias y comunidades, que se lo presenta en el encubrimiento, en el anonimato, en la oscuridad de sus propios miedos, en las sombras. En medio de ello, una mujer fue la más ofendida, nuestra vicerrectora, a quien en medio del Día Internacional de la Mujer, a Katy Zurita me refiero, expreso mi respeto y en ella a las universitarias.
Pero también nuestra universidad tiene rostro de mujer. Todos, como dice la misma Chimamanda a la que hice referencia, deberíamos ser feministas y soñar como ella en un mundo de hombres y mujeres más felices y honestos consigo mismos. Finalmente triunfamos, también en lo jurídico. Nuestras tesis constitucionales primaron. Triunfamos en primera instancia, segunda instancia, y la Corte Constitucional también ha inadmitido la última acción presentada por el CES. Ha triunfado la justicia, pero el tiempo perdido trajo efectos de nuestra gestión. Y esto tendremos que evaluarlo. Nuestro tejido social también quedó lesionado, estamos en deuda, nuestras ofertas electorales en su mayoría aún están incumplidas, mantenemos la unidad, eso nos fortalece y debería ser la que permita que en este año se consolide nuestro proyecto original, pero eso debería ser si somos autocríticos, reflexivos y organizamos el trabajo colectivo y no individual. Vuelvo al principio de esta historia para finalizar. No puede ser olvidada la historia, los acontecimientos ni sus personajes. Y si bien, como dice Héctor Abad Facioline en un hermoso y doloroso libro, El olvido que seremos, también llevado a la pantalla, todos estamos condenados al polvo y al olvido. Este encuentro debe ser un homenaje a la memoria y a la vida de quienes nos precedieron. En mi caso, hago homenaje personal con la dispensa de ustedes a seres queridos que perdí precisamente el año anterior. Mi padre, forjador de mi pensamiento universitario. Mi tía mencionada, ejemplo de altruismo y bondad. Mi cuñado, constructor de sueños no realizados con jazz y salsa. Amigos que se perdieron y con quienes compartí deporte, noches y madrugadas de bohemia. Por ellos la lucha continúa, seguimos cantando por una vida nueva para la universidad, para crear esa universidad que soñamos desde los años juveniles, porque añoramos como José Mojica, el Pepe, que nuestra juventud tenga la fuerza de aquellos momentos. Dice Pepe, qué fuerza que teníamos, qué fuerza, lo añoramos por supuesto, y sobre todo añoramos no poderla transmitir a las nuevas generaciones. Lo vivimos en su momento en un chispazo de la historia. En el mundo de hoy es impensable. Tanto Quijote, tanta poesía, dice él, es impensable. Nosotros seguimos creyendo en el Quijote, hacemos poesía y cantamos. Con flores y lecturas seguiremos avanzando en medio de las dificultades. Muchas gracias. Continuamos, nuestra segunda conferencista, la doctora Catherine Zurita Solís, doctora en odontología, especialista en rehabilitación oral, diplomado en bioética en la Universidad de la UNAM y la Universidad de Rosario de Argentina, PhD en biomateriales dentales y biología oral de la Universidad de Sao Paulo. En su amplia experiencia refiere la coordinación de posgrado de estética y operatoria dental, además de la docencia en investigación de pregrado y posgrado de la Facultad de Odontología, especialista en rehabilitación oral. En la actualidad se desempeña como vicerrectora académica y de investigación y doctorados. Con ustedes la doctora Catherine Zurita, para quien pido un aplauso. Con el tema El papel de la mujer y la defensa de su honra. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, doctor Silvio Toscano, vicerrector administrativo y financiero, estimado amigo y compañero. Muy buenos días al doctor Palacios, Javier Palacios, nuestro abogado constitucionalista que hoy nos honra con su presencia. Distinguida doctora decana de la Facultad de Ciencias Económicas, distinguidos decanos, distinguidos subdecanos, directores, compañeros, docentes, compañeras, muchísimas gracias, señores estudiantes.
muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Aún hoy, en este día, resulta difícil recordar tanta inmisericordia, ataque que recibió un grupo político, un grupo que se unió a base de mucho esfuerzo y sacrificio, se unió por trabajar por el bien de la universidad. Aún el día de hoy, para mí es duro recordar los momentos vividos. Bueno, voy a dar lectura a algunas ideas que creo deben ser expresadas el día de hoy. Voy a cambiar un poco la tónica de nuestro distinguido expositor, el doctor Toscano, pues quien me conoce sabe de mi sensibilidad y de mi forma de pensar y expresarse. Hace un año fueron los comicios electorales para escoger a las máximas autoridades de la Universidad Central. La propuesta integral, el trabajo colectivo y organizado en cada facultad, nuestras credenciales académicas y la intachable trayectoria profesional de nuestro equipo nos permitió recibir el apoyo mayoritario de los docentes, estudiantes y trabajadores. Habíamos triunfado y el 8 de marzo nos posesionamos. Un día antes, el señor economista Marco Pozo presentó una denuncia infundada ante el Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior admitió a trámite la denuncia. Luego, este órgano estatal, a través de la mayoría de sus integrantes, se convirtió en el caballo de Troya de aquellas personas que habían perdido las elecciones y por cualquier medio intentaban sostener el control de la UCE. La discusión sobre la legalidad de las elecciones giró alrededor de una firma que supuestamente no contenía el documento solicitado acerca de la experiencia académica de la doctora Zurita. Sin embargo, la discusión de orden legal escondía tres situaciones. Una, la intervención silenciosa del poder político, que convierte a las universidades en espacios de pensamiento y reflexión, a cajas de resonancia de halagos y pleitesías para los gobiernos de turno. La violación de la autonomía universitaria y los derechos de participación. La violencia política de género y la violación del honor y del buen nombre. Hablaré sobre la violencia política de género y cómo afecta el derecho al honor y buen nombre, dañando inclusive proyectos de profesionales y proyectos de vida. Lamentablemente es un tema que nos toca a todos y que sigue siendo una realidad en nuestra sociedad. La Organización de Naciones Unidas ha manifestado que la violencia política contra las mujeres es una de las principales barreras para el acceso y permanencia de las mujeres en espacios de liderazgo, representación y toma de decisiones. La Convención de Belém do Pará de Brasil reconoce que la violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica, y reconoce que los estereotipos de género pueden afectar al libre ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. Este fenómeno que afecta a tantas mujeres no solo es un ataque a su dignidad, sino también un intento de silenciar nuestras voces y limitar su participación en la vida pública. La razón y la verdad no piden fuerza. Cumplía a cabalidad con todos los requisitos previstos por la LOES, los reglamentos emitidos por el CES y las normas internas de la UCE, para ser candidata a vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación de la Universidad Central del Ecuador. No había discusión. Sin embargo, de manera acrobática, el CES manifestaba que un documento tenía un error en la forma, la supuesta ausencia de una de las dos firmas que sí estaban de responsabilidad, cuando en el expediente electoral ese mismo documento contenía las dos firmas. Ante los ojos de la razón, la verdad y el derecho, el argumento del CES era espurrio y risible. Sin embargo, el supuesto error en la forma del documento fue el motivo perfecto para que los enemigos de la verdad y la universidad elaboraran sendos discursos con teorías que apelaban a la supuesta corrupción del proceso electoral. No faltaron los medios hegemónicos de comunicación
que aprovecharon la situación para replicar información falsa sin contrarrestar y corroborar la fuente. Los discursos se centraron en la vicerrectora de investigación, que había entregado un documento sin firma, cuando tal hecho era absolutamente equívoco. Siempre tuvo la firma del documento obtenido legalmente, documento que fue elaborado por la Dirección de Talento Humano, no fue elaborado por mi persona. Observamos a partir de ese caso que la violencia política de género se manifiesta de muchas formas: acoso, amenazas, descalificaciones y en otros casos más extremos, agresiones físicas. Estas acciones buscan deslegitimizar a las mujeres en sus roles como líderes, activistas y defensoras de derechos. Pero a pesar de estos ataques, las mujeres han demostrado una y otra vez que somos resilientes. Estudié odontología en una época donde la presencia de las mujeres en la universidad era minoritaria. Fui la mejor egresada de mi promoción en el diplomado de estética y operatoria dental. Ejercí con cabalidad mi profesión. Ingresé a la UCE como profesora contratada en el año 2007 y participé en el concurso público de méritos de oposición en el que gané en el 2014. Obtuve mi doctorado en Brasil en la Universidad de Sao Paulo. Ha sido una trayectoria construida con esfuerzo, dedicación, responsabilidad, transparencia, tolerancia y cariño. En cada paso que doy están presentes las enseñanzas y consejos que observé y recibí desde la niñez. El ejemplo de honestidad, perseverancia, respeto, lealtad es el mejor legado que dejaré a mi familia y a la universidad. Todos los intentos que hubo para dañar el honor y el buen nombre fueron inútiles, porque la verdad triunfó. Los actos de violencia dolieron, pero no nos vencieron. Cada historia de superación es un testimonio de su valentía y su compromiso con justicia. Es fundamental reconocer que la violencia política de género no solo afecta a las mujeres individualmente, sino que también tiene un impacto profundo en nuestras comunidades y sociedades. Cuando una mujer es silenciada, se pierde una voz valiosa que podría haber construido o contribuido a la contribución de un futuro equitativo y justo. Por eso, es crucial que apoyemos a las mujeres y rechacemos la violencia de género, que les brindemos las herramientas necesarias para que puedan levantarse y seguir adelante. La fortaleza de la mujer se manifiesta en su capacidad de transformar el dolor en poder. Muchas mujeres que hemos sido víctimas de violencia política han encontrado en los obstáculos una motivación para luchar aún más fuerte. Han decidido no ser solo sobrevivientes, sino también líderes en la lucha por los derechos de todas las mujeres. Su valentía inspira a otras a alzar la voz y a no rendirse ante la adversidad. Es importante también mencionar el papel de la solidaridad en este proceso. Cuando una mujer enfrenta a violencia política, no debemos estar solas. La comunidad, las organizaciones y los aliados deben unirse para ofrecer apoyo y recursos. La sororidad es una herramienta poderosa que puede ayudar a las mujeres a sanar y encontrar su voz nuevamente. Juntas podemos construir redes de apoyo que fortalezcan a cada mujer y que les permita enfrentar los desafíos con valentía. Hoy y siempre, este espacio que ocupamos, ejerceremos de la mejor manera nuestros roles, desde el Vicerrectorado de Investigación, Doctorados e Innovación. Cada paso que damos hacia adelante es un paso hacia la transformación de la universidad y de la sociedad. Finalmente, quiero igual dar lectura a unas palabras que anoche, en medio de la preocupación, de los momentos que vive día a día, que se vive día a día dentro de las actividades del vicerrectorado. Sin embargo, de todas esas actividades, uno siempre piensa en construir algo más. Y quise escribir algo de lo que como mujer en ese momento sentí, de lo que como madre de familia, pude sentir en ese momento. No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar.
En todo caso, mi respuesta hoy es mi trabajo. Quisieron destruirme, pero solo lograron fortalecerme, demostrar de que estoy hecha. Me llenaron de valor, resiliencia, además de resistencia. Y hoy mi respuesta es con guante blanco a quienes fueron inmisericordias con un nombre que no era el de ellos, allá con sus conciencias. Mi respuesta es y será de altura, porque así hago honor a mis padres que me formaron con amor y disciplina, con humildad, pero a la vez con altivez. Hoy no me siento una víctima. Sí lo fui víctima y revictimizada. Sin embargo, el día de hoy no me siento una víctima. Al contrario, quisieron que lo sea, pero no lo soy. Cada quien recibe lo que merece. Y yo jamás recibí sus ofensas. Fueron devueltas para sus dueños, merecedores de las mismas. Una de las mejores virtudes del ser humano es la gratitud. Y yo quiero expresar aquí el día de hoy a todas esas personas que me apoyaron, a todos esos compañeros de todos los lados, a todas las mujeres que estuvieron junto a mí, a las personas que trabajan conmigo. Recibí de todos ellos ese apoyo incondicional y esa fuerza fue la que hizo que cada día llegara al vicerrectorado a dar ánimo, no como el día de hoy, a dar ánimo y decir, aquí se trabaja hasta el último día. La justicia decidirá, pero aquí se trabaja hasta el último día. La universidad no podía parar un solo día. Es una universidad que necesita esfuerzo, que necesita sacrificio y que necesita trabajo y más trabajo. Cada día, desde el punto desde donde estemos, estudiantes, docentes, trabajadores, todos debemos trabajar con esa fuerza que nuestra universidad necesita. Una universidad que se encuentra en una crisis sumamente dura y que solo sus hijos, sus buenos hijos, todos los que están aquí y los que están afuera, todos sus hijos debemos unirnos para trabajar por ella. Agradezco infinitamente también al doctor Silvio Toscano, que me invitó el día de hoy a estar aquí, a expresar estas cosas que cada día posiblemente las vamos olvidando. Sin embargo, el rememorarlas hacen sentir nuevamente. Ese dolor que sentí yo no era personal, porque no me podía afectar lo que dijeran de mí. Ese dolor era por mi familia, por sentir que su madre, especialmente mis hijos, pensaba siempre en ellos. Lo que podrían sentir o pensar que una madre sea golpeada de esa manera, ferozmente, atacada a través de redes sociales, como decía el doctor Toscano, de una manera oculta, no como lo hace la gente valiente, de frente, dando la cara, sino ocultándose bajo nombres falsos, seudónimos, en la oscuridad. Eso no es de universitarios, eso no es de académicos. Eso ni siquiera debería ser una forma de expresión de nuestras universidades, ni siquiera, peor aún, de docentes universitarios, investigadores. Tengo muchas ideas más, pero la verdad, para mí es complejo hablar de esto. Sin embargo, pues, estamos aquí el día de hoy, a un año de todo un proceso, en el que la universidad perdió. Si buscamos responsables, habrá que buscarlos, pero los responsables de un año perdido en nuestra universidad, porque a pesar del discurso, a pesar de decir aquí trabajamos todos los días, sin embargo, no se podían completar procesos, no se podían autorizar muchas cosas, y eso nos retrasó un año en una universidad que pende de la responsabilidad de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.
Nuestro tercer conferencista, el doctor Javier Palacios Abad, abogado de los Tribunales de Justicia, especialista superior en Derecho Constitucional, maestría en Derecho Constitucional. Su experiencia refiere capacitador de la Escuela de la Función Judicial y ponente en distintos foros. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Javier Palacios Abad. Con el tema Derecho Constitucional y Autonomía Universitaria. Muy buenos días con todos, un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias la invitación al doctor Toscano y a la doctora Zurita para hablarles de un tema tan importante como es la autonomía universitaria y el enfoque con el derecho constitucional. Yo el día de hoy, en realidad, más que contarles un relato o lo que es la autonomía universitaria y la implicación que tiene en el derecho constitucional, lo que les voy a plantear son 4 preguntas que yo les daré mi criterio sobre ellas, pero quedará en ustedes reflexionar sobre cada una de las respuestas. La primera es, ¿qué es la autonomía universitaria y qué implicación tiene en el Ecuador? La segunda, ¿por qué creemos que existe una protección constitucional a la autonomía universitaria? La tercera, ¿es la autonomía universitaria la defensa de las libertades? Y finalmente, con algo que ya cerró la doctora Zurita, ¿ganó la Universidad Central en este proceso? A continuación voy a referirme a cada una de estas preguntas. La primera, ¿qué es la autonomía universitaria? Y parece ser que es un concepto tan utilizado de lado y lado de políticos y no políticos, de autoridades de control, de docentes, de estudiantes, pero que es a la vez tan difícil de explicar. Porque todos reclamamos autonomía universitaria desde los distintos espacios. Cuando el profesor va a dar una cátedra, reclama autonomía universitaria invocando la libertad de cátedra. Cuando el estudiante va y hace una manifestación en contra de una determinada posición, reclama autonomía universitaria. Cuando las autoridades son electas, reclaman autonomía universitaria. ¿Pero qué realmente es la autonomía universitaria? En un marco estrictamente jurídico, la autonomía universitaria es la capacidad de gobierno y autogestión de todas las casas universitarias, lo que se refleja, entre otras cosas, en la libertad de cátedra, efectivamente en el ejercicio del derecho a la manifestación, de la libertad de pensamiento, de la discusión y de autoorganizarse como casas universitarias. Pero si nos quedamos con el concepto meramente jurídico, parecería que la autonomía universitaria es estéril, porque todo eso lo podemos hacer. En realidad el concepto de autonomía universitaria es la capacidad que tienen las casas de estudio de poder definir desde su espacio de poder una idea de pensamiento y que esa idea de pensamiento sea debatida, no defendida, sino debatida por todos quienes conforman esta casa universitaria. Y en este ejercicio del debate de ideas o de una filosofía o de una idea de pensamiento, confluyen, entre otras cosas, los representantes estudiantiles, los representantes de los trabajadores, los representantes de los docentes y las máximas autoridades. ¿Qué garantías hay de esta autonomía universitaria? Esencialmente son 5 garantías. La primera, la libertad académica. Es impensable que a una casa de estudios se le quiera imponer cualquier línea que sea, una línea de pensamiento. En una casa de estudios lo que debe en realidad abundar es la discrepancia, porque si en una casa de estudios todos pensamos igual, simplemente estamos haciendo malas cosas. Porque en una casa de estudios lo que debe primar es el debate, y si no hay debate hay adoctrinamiento, y eso no es libertad académica. Lo segundo es el gobierno y la autodefinición. Las universidades son el primer ejemplo de la democracia, cuando ni siquiera en las aulas universitarias, ni siquiera en los senos de las casas de estudio, se respeta la democracia y queremos llegar a cualquier resquicio para anular la voluntad democrática de los electores, estamos fallando. Recordemos que las casas de estudios son la primera garantía democrática de todo país. En las universidades se ha luchado por pensamientos, se ha luchado por reformas, pero estas reformas han nacido ¿de qué? De un seno democrático de una universidad o de varias universidades. La otra es la inviolabilidad del predio, de los predios universitarios, que este no es un tema menor, porque la inviolabilidad de los predios universitarios no se refiere únicamente a que el poder de turno o a cualquier intención política quiera ingresar dentro de los predios universitarios, sino que tampoco se puede hacer política
o que los movimientos políticos quieran instaurarse dentro de la universidad para impedir el rol natural de la academia, que es la crítica y el debate. El otro punto es la prohibición de clausura o reorganización total o parcial, que esto es muy importante. Las universidades, las casas de estudio en sus distintas vertientes son sujetos de control. En el Ecuador es la CENACID y el CES, pero la capacidad de control de estas instituciones no puede interferir en la razón misma de la universidad. El CES no tiene la potestad para llegar a decidir quién es o quién no es la autoridad de cualquier universidad. Eso es algo que debe dejarle a quién, a la comunidad universitaria. Lo que debe vigilar el CES es que el marco electoral y cómo se ha llevado el mismo esté en el cauce normal y regular, pero el CES no puede convertirse en un árbitro electoral, porque para eso son los cauces universitarios, no solo de la Universidad Central, sino de varias universidades del país. Al menos desde lo que yo tengo recuerdos, problemas constitucionales sobre gobernanzas universitarias han existido dos y de gran envergadura. El reciente de la Universidad Central y años atrás de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que igual se intentó interferir en un proceso eleccionario. El tiempo les dio la razón a ambas casas de estudios. Ambas casas de estudios obtuvieron resultados favorables en la justicia constitucional y lograron simple y sencillamente que se respete la voluntad democrática. Esta voluntad democrática no se negocia ni se pone a sujeción de una autoridad. Tiene que respetarse el cauce democrático, tanto de las universidades como del país en general. El segundo punto que les hago la pregunta es ¿por qué consideramos que la autonomía universitaria tiene una protección constitucional? Y esto tiene una reflexión jurídica. Desde el punto de vista jurídico, la protección más alta es aquello que está dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque es la norma suprema, la norma que todos debemos acatar. ¿Por qué la autonomía universitaria tiene protección constitucional? Y esto, desde mi punto de vista, tiene dos respuestas. La primera, porque es la defensa de las libertades. ¿De dónde creen ustedes que la mayor cantidad de pensadores y de pensamientos, de ideologías y de posiciones han salido? De las casas universitarias. ¿De dónde han salido las luchas sociales? De las casas universitarias. No en pocas ocasiones esta misma universidad se ha convertido en una afrenta en buen sentido al poder para frenar abusos, para reclamar posiciones. Desde el ámbito académico, no me refiero a estas críticas muchas veces infundadas de que las marchas se convierten en una protesta indebida. No, las marchas son buenas cuando son pacíficas, cuando son de ideas, cuando no llevan consigo violencia. Pero esto también depende de una protección de la autonomía universitaria, porque si no tendría rango constitucional la protección de la autonomía universitaria, cualquier decisión que adopte cualquier casa de estudio podría ser bloqueada por el gobierno de turno, porque cuando al gobierno de turno, cualquiera que éste sea, no le gusta la posición de una casa universitaria o de sus docentes o de sus estudiantes, podría llegar a bloquearle, podría quitarle presupuesto, podría clausurarle, podría tomar cualquier otra medida del poder que impide el ejercicio normal de la universidad. En mi opinión, el CES en este caso en particular adoptó una resolución que impedía el ejercicio de la universidad. Tuvo que llegar la justicia constitucional para que la universidad tenga autoridades en funciones regulares, porque si no vivían en una constante inseguridad jurídica. No estamos hablando de cualquier universidad, sino de la universidad más antigua y más grande del país, en la que el CES adoptó una decisión en la que se convirtió en un árbitro electoral y que tomaba una posición. Y al menos de lo jurídico, porque de lo casa adentro yo no puedo conversar, pero ¿cuál era la inquietud del CES? La inquietud del CES era un oficio que certificaba una experiencia de una persona que es varios años docente en esta universidad, que aún no contando con la firma era absolutamente irrelevante porque nadie había cuestionado el contenido de dicho documento. Por ese documento nos enfrascamos en más de un año de lucha judicial. Ahí viene la balanza y por un criterio neto de proporcionalidad era razonable que el CES, por esto, porque no existe ninguna otra observación, al menos jurídica que obre del expediente, si era o no era razonable empantanar y detener a la Universidad Central por esa observación. Los jueces creyeron que no. Y no solo eso, sino que los jueces hicieron un llamado de atención al CES para que no interfiera en la autonomía universitaria de esta casa de estudios.
¿Por qué señalaba también que es la primera garantía democrática a las universidades y por eso tiene protección de nivel constitucional? Dentro de la elección de las autoridades de una universidad, confluyen distintas posiciones, que son las llamadas a respetarse, personal administrativo, docentes, estudiantes, en función de cada organización interna. Pero si no somos capaces de respetar la voluntad democrática de un centro de estudios, donde no se debate poder, sino se debate ideas y posiciones, luego no podemos ni siquiera respetar la voluntad democrática de quienes gobiernan el país. Porque si no estamos dispuestos a respetar que una posición o una ideología o una tesis de defensa prevaleció dentro de una casa universitaria, luego no podemos respetar que una posición, una ideología o una tesis prevalezca dentro del seno nacional. Es por eso que es la garantía democrática y porque las universidades, a contrario de lo que piensan muchas personas, son las primeras en ser críticas del poder, porque las universidades tienen que aportar con ideas y cambios. Cuando la academia está silenciada, no hay democracia. Porque la academia no puede nunca alinearse al poder de turno, porque la academia siempre tiene que tener crítica, constructiva, por supuesto, pero debe tener crítica. Insisto, la academia silenciada es un ejemplo de que lo que está viviendo un país simplemente es adoctrinamiento y no debate. No creo razonable en ningún país del mundo que la academia no tenga al menos una crítica a cualquier modelo de gobierno, porque no es perfecto y porque el gobierno debería nutrirse de la academia en las distintas funciones, en la función judicial, en la función de transparencia, en la función ejecutiva. La academia debe tener un rol preponderante, pero para eso necesita voz. Yo creo que el ejemplo de la Universidad Central fue uno de ellos, porque tuvo voz. Yo tuve la oportunidad de ser parte de esto y era un camino largo que cada vez parecía cuesta arriba, porque tenían a un órgano que habría sido la primera vez que intentase llegar a intervenir la universidad más grande del país. ¿Y cuál era la razón de la intervención? Un oficio supuestamente no firmado de manera electrónica. Esa fue la razón del CES. Ahí ustedes pueden ver el por qué es necesario que exista esta protección constitucional, porque de no existir la protección constitucional, seguramente el día de hoy estaban en constantes elecciones en la Universidad Central, sin saber quién habrían sido las autoridades, al menos que el CES se ponga de acuerdo en determinar quién quería que sea. Los dos últimos puntos, que son la defensa de las libertades y si ganó la Universidad Central, que voy a tratar de compaginarlos. Porque la pregunta es si esto era una defensa de libertades. Cuando se elige a una persona o un grupo de personas a que dirijan una universidad, hay una oposición, eso es natural, y las dos posiciones son absolutamente válidas. ¿Cuál de estas debía prevalecer? La que la comunidad universitaria lo expresó en las urnas. Aun cuando hubiese existido errores, falencias, vicios, hierros en un proceso eleccionario, lo que debe primar siempre es la libertad democrática, es decir, defender el voto de aquellos quienes concurrieron a las urnas. Esa es la defensa de las libertades desde el punto de vista constitucional. Y ahí es cuando ustedes deben poner en una balanza, al menos desde lo jurídico. ¿Hay procesos perfectos? Ninguno. Ni siquiera en el que se eligen a las autoridades nacionales. Ustedes ven que siempre que se elige autoridades nacionales, asambleístas, presidentes, siempre hay observación. No falta el que dice que hubo actas irregulares, que hubo fraude, etc. Pero al final del día, ¿qué es lo que prima, aún en los procesos nacionales? La voluntad democrática, porque eso es lo que se debe respetar. Esa es la defensa de las libertades. El día de hoy, yo creo que la Universidad Central logró lo más importante. No es que logró que el doctor X, Y o Z sea rector, vicerrector o vicerrectora. Lo que logró la Universidad Central es que se defienda la voluntad democrática de quienes conforman la universidad, de quienes conforman la casa universitaria. Y ese es mi llamado en el tema de la defensa de las libertades. Debe defenderse las libertades en cualquier ámbito que éste sea, pero la más importante es la libertad del voto, la libertad democrática, porque si no se llega a defender aquello, simple y sencillamente no estamos en un estado de derecho. Nos quieren imponer una línea, nos quieren imponer un candidato, nos quieren imponer cualquier cosa que ésta sea. Allí está el llamado a la comunidad universitaria. Y finalmente, ¿ganó la Universidad Central con este proceso? Y la respuesta es no. La Universidad Central no ganó. La Universidad Central no gana con las peleas, no gana con la intervención frente al órgano de control, no gana con una disputa constante. Lo que ganó fue la democracia. Tomó su tiempo, pero prevaleció, pero la universidad no ganó. Y allí es cuando quienes comandan una casa de estudios deben ver
qué es lo que deben repensar y cómo deben enrumbar la universidad. Yo creo que a estas alturas de lo que vive el país y ya de lo que hemos pasado, lo que debe siempre primar es el bien común versus el bien particular. Dejar los egos de un lado y respetar lo que los procesos han determinado, porque de lo contrario nos enfrascamos en peleas innecesarias. Seguramente la lucha constitucional que hubo en este caso pudo haber sido más fructífera en la lucha de la defensa de los intereses y derechos de todos quienes conforman la comunidad universitaria. Seguramente un año más productivo para las autoridades y para la universidad en general, pero tuvieron que estar en juzgados, debatiendo cosas que no tenían ninguna incidencia y que el órgano de control tuvo que inventarse, al menos desde lo jurídico así es, cualquier requisito para intentar dejar sin efecto una designación legítima de las autoridades. Y ustedes pueden ver el proceso, y aquí ya es más una reflexión jurídica, ustedes pueden ver el proceso de inicio a fin. Ninguna de las observaciones ventiladas dentro del proceso electoral internamente en la universidad, ninguna fue cuestionamiento ante el CES, ninguna prosperó. Esta famosa observación de un documento que supuestamente no estaba firmado electrónicamente nació de oficio del CES, en un intento por encontrar alguna observación para intentar dejar sin efecto un proceso eleccionario. Y además, esta observación que encontró el CES no tenía respaldo en norma alguna. Yo les invito a ustedes a revisar toda la Ley Orgánica de Educación Superior y el reglamento que tiene el CES para revisar los procesos eleccionarios de las universidades, y ustedes no van a encontrar esta observación. No existe. Simple y sencillamente no existe. Esto es, o en donde existe esta causal para intentar dejar sin efecto, es en el imaginario de quien elaboró este informe jurídico, que por supuesto entiendo no será abogado, en un intento de dejar sin efecto un proceso eleccionario. Porque eso es lo que buscaban. Y estoy seguro de que en caso de que habría prosperado la decisión del CES, nos veríamos abocados a lo mismo, en la que la voluntad democrática iba a votar de nuevo por quienes querían y no por quien el CES quería. Muchas gracias. A continuación, damos paso a un diálogo. Invitamos al público a tomar la palabra y hacer alguna consulta a los panelistas con el respeto y la consideración que nuestros conferencistas se merecen. Buenos días a la mesa directiva, doctor Silvio Toscano, Caterina Zurita, el señor abogado que defendió pues precisamente a la autonomía universitaria. No podía estar ausente en este grandioso día. Para mí tiene 4 eventos. Primero fue desde el primer día que nos involucramos y como representante del movimiento Caminamos por el Cambio, en el cual estuvieron 10 movimientos presentes para llevar a cabo la contienda electoral. Fue difícil, contra grandes y 9 grupos que realmente fueron unas víboras, esa es la verdadera palabra. Segundo, el evento que fue en contra de nuestro señor rector, el doctor Patricio Espinosa, el mismo que fue cuestionado porque ya se había jubilado. El segundo evento fue pues precisamente con nuestra dama y hoy gran valiente mujer, y rindo un homenaje en 2 días que va a ser el 8 de marzo de la Mujer Internacional, Día de la Mujer Internacional. Para mí, unas felicitaciones a la mujer de nuestra comunidad universitaria, del país y del mundo. Valiente mujer, Caterina Zurita. No voy a hacer pues nuevamente una remembranza porque ya lo habían explicado muy ampliamente tanto el doctor Silvio Toscano, Caterine y el señor abogado. El otro evento pues importante
también de estos 4 valientes, yo diría gladiadores, que fueron sometidos no solamente por el CENESID, sino por el CES y por el gobierno en turno. Nos quisieron avasallar, aboliendo la autonomía universitaria. Como bien lo explicó el señor abogado, pues estábamos en este momento intervenidos y quién sabe con qué autoridades. Para mí, este día es histórico que nunca se va a olvidar, debe quedar escrito en la historia de la Universidad Central del Ecuador. Día a día luchamos con marchas, con plantones, en todas las instancias en las que estábamos presentes, defendiendo a nuestras autoridades y no solamente a ellos, a sus familias, también defendiendo la autonomía de nuestra grandiosa Universidad Central del Ecuador. Me siento orgulloso de haber sido partícipe, que luchamos conjuntamente con la gente que hemos creído y seguiremos creyendo en nuestras autoridades. Fue un año, yo diría, muy difícil para quienes somos autoridades, el no haber cumplido con lo que se prometió en la campaña electoral. Pero eso quizás nos da la fuerza para estos 4 años que faltan, poder cumplir a nuestra universidad y al país. Esperamos que nuestras autoridades den el respaldo a todos quienes han luchado por esta autonomía universitaria. Muchas gracias. Felicitaciones. ¡Tras adelante, Universidad Central del Ecuador! Adelante, universidad, en el tiempo, el espacio, tu nombre sonará, Universidad Central. Gracias. ¿Alguna otra persona del auditorio, por favor? Muy buenos días con todos, compañeros, señores estudiantes, autoridades de la universidad, doctor. Creo que estos actos demuestran la calidad de autoridades que tenemos nosotros acá en la universidad, con un profundo conocimiento, pero sobre todo con sensibilidad humana. Vaya mi felicitación a la doctora Catherine, a mi directo amigo Silvio. Creo que en concordancia con el doctor, no ganó la universidad. Lo que hicimos fue reafirmar que somos la primera universidad pública en el país que prevaleció, que venció y que estamos caminando hacia un futuro promisorio. Gracias, compañeros. Para finalizar, solicitamos la presencia de la doctora Jimena Baño, directora de Bienestar Universitario, quien hará la entrega de algunos presentes a las autoridades. Señor vicerrector administrativo financiero, señora vicerrectora de investigación, señor abogado, señora decana de economía, en realidad nosotros queremos rendir homenaje a las autoridades universitarias por la lucha que tuvieron que emprender durante casi 2 años y sobre todo en el último año, que de manera vil en realidad se pretendió quitarles su legítimo derecho a gobernar esta universidad. Porque tenemos confianza en ustedes, porque reconocemos su lucha, porque reconocemos su compromiso. Queremos simbólicamente hacer la entrega esta mañana de un ramo a la señora vicerrectora de investigación, la doctora Catherine Zurita. Estimada Catita, porque tu sensibilidad nos representa, pero también tu fortaleza, porque eres fuerza y sensibilidad a la vez. Igualmente al doctor Silvio Toscano le queremos hacer la entrega de flores porque queremos romper estereotipos. Qué mejor que un hombre reciba flores en conmemoración de este aniversario, porque igual, señor vicerrector, confiamos en su trabajo, confiamos en su compromiso, confiamos porque sabemos que usted con su gestión va a traer mejores días a la universidad. Y queríamos también
entregar un ramo de flores en representación de todas las personas directivas a la primera decana nombrada en la administración actual, a la doctora Elenita Pasionaria, por tu compromiso, por tu cariño, por tu alegría. Estas flores las recibe Elenita en nombre de todos los directivos. Muchísimas gracias. Damos por finalizado el evento. Muchísimas gracias por su asistencia.